Personajes. Un momento de anécdotas que te inspiren, una historia que se conecte con la tuya o un relato que no conocías de aquellos con los que normalmente convivimos. Muy buenas tardes, mi amada audiencia. Un cordial saludo para todos en esta maravillosa tarde. Reciban pues todos un abrazo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De verdad que es para mí un honor estar una vez más en tan grata compañía como es toda esta maravillosa audiencia de nuestra emisora IPUC 20 de julio, un mensaje de salvación desde nuestra Comuna 13. Y le damos un saludo muy grato en esta hora a nuestro hermano Jairo Marín, nuestro pastor, a toda su amada familia, a nuestro director, el hermano John Gabriel, a Juanjo allí en el máster. Qué bendición, hermanos, estar una vez más. Un saludo para todos y cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Y quisiera en esta hora invitarte para que tomemos lectura de la palabra del Señor en Salmos capítulo 27, que dice así la palabra del Señor. Vamos a leer los 6 primeros versículos, que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Gloria al nombre de Jesús. Pues cada oportunidad que el Señor nos brinda de estar aquí, de poder compartir de sus maravillas, de sus grandezas, es una forma de darle gloria, darle honra y darle alabanza a través de nuestros testimonios y a través de personajes tan maravillosos como los que son invitados a este nuestro espacio. Así pues, mis amados, que vamos a orar y vamos a poner este maravilloso servicio en las manos de nuestro Dios para que Él dirija cada palabra, para que Él tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que cada testimonio que se diga aquí, en este nuestro espacio de personajes y testimonios, sea de bendición para ti que me escuchas en esta hora. Bendito Dios, yo te alabo, mi Señor, y te bendigo en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque hasta aquí, oh Dios, nos has ayudado. Y yo te quiero dar gracias, Señor, y quiero poner este servicio en tus manos. Úsanos, Señor, como vasos de honra para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, y en esta tarde tengo una invitada muy especial, nuestra hermana Orfidia Cañola. Ella es la directora, la presidenta del Comité de Intercesión, y para mí es un honor tenerla en este nuestro espacio. Hermana Orfidia, bienvenida, y bien pueda un saludo a nuestra audiencia, y gracias por aceptar mi invitación. Amén, gloria al Señor Jesús. Sí, un saludo muy especial en esta tarde. A todos mis hermanos, mis hermanas, también a los amigos que nos sintonizan, a nuestro pastor Jairo Marín, la hermana Jenny, su familia. Qué bueno estar con ustedes esta tarde aquí. Muchas gracias, mi hermana Olga, por la invitación. Es un placer, es una bendición. De verdad que me siento honrada en esta tarde. Gloria a Dios. Amén, hermana Orfidia, amén. Y esa es la idea, poder de verdad hacer que nuestros hermanos y nuestros invitados se sientan felices. Bueno, de la hermana Orfidia conozco muy poco. Nuestra invitada en esta tarde es nacida en Salgar, Antioquia, el 1 de marzo. Está en Medellín hace aproximadamente unos 35 años y es convertida al Evangelio hace 22 años. Entonces, qué bonito, hermana Orfidia, hay muchas cosas que contar. Es líder de intercesión hace muchísimo tiempo y de verdad que hay muchas experiencias maravillosas con las cuales usted puede enriquecer nuestra vida en esta tarde. Así que, mi hermana, cuéntenos cómo fue ese proceso de su conversión al Evangelio. Amén, Olguita. Bueno,
Le digo que es bastante larguito, voy a tratar de resumir porque no nos alcanzaría el tiempo de verdad. Pero a ver, hermanos, yo no nací en un hogar cristiano, claro que no, pero desde que recuerdo mi existencia, mis abuelos sí eran creyentes, ellos ya durmieron en Cristo, y tengo algunos recuerdos de niña, de mi niñez, y mi abuelo tenía algo, pues los dos muy especiales, pero sobre todo mi abuelo tenía una manera muy particular, digámoslo así, como de evangelizar. De niña yo iba a visitarlos y yo recuerdo que de entrada mi abuelo siempre me recibía con canciones cristianas, pero bueno, yo no entendía nada y a mí me daba mucha risa la actitud de él, ¿cierto? Entonces, recuerdo mucho una canción que se me quedó grabada, y es esa canción de Sodoma y Gomorra. El abuelo siempre me decía, mija, y me mostraba unos discos grandes, si me ayudas, Olguita, ¿cómo se llamaban? Unos discos grandes, y él me mostraba la carátula. Long plays o algo así es que se llama, no recuerdo. Sí, él me mostraba la carátula, sí. Sí, él tenía eso que usted está diciendo, Olguita, y él me decía, mire, estos son los hermanos que cantan, y me cantaba, siempre me cantaba esa canción de Sodoma y Gomorra, y él me contaba la historia, pero para mí era eso, una historia no real, y bueno, y como a mí me daba risa, entonces el abuelo hacía también otra cosa que me marcó, Olguita y hermanos, y era que el abuelo se apartaba de donde estábamos, ahí en la salita, y se iba a su cuarto. Él se arrodillaba y levantaba sus manos y empezaba a orar por mí en voz alta. Yo lo escuchaba, el abuelo empezaba a decir, Señor, ayuda a esta nieta mía, ten misericordia de ella. Y bueno, a mí todo esto me causaba risa porque yo no entendía nada y yo decía, bueno, el abuelo está como un poquito, como se dice coloquialmente, se chispió el abuelo. Y recuerdo algo de hermanos que solo una vez el abuelo me llevó a la iglesia. La iglesia era un salón pequeño, más o menos, a ver, que recuerde, porque yo era muy niña, tal vez 100, 150 hermanos, pero hay algo muy, muy importante, hermanos, que quiero hacer énfasis, y es que yo llegué solo hasta la puerta, porque les cuento, hermanos, que, mis papás, sobre todo mi papá, pues a él lo criaron en la religión, y mi papá pues nos enseñó a rezar. De hecho, yo soy de las mayores, de 7, de las mujeres, soy la mayor de 7 hijos, de 8, y recuerdo que mi papá me decía, bueno, usted como la mayor de las mujeres, empiece a rezar. Y hago un paréntesis aquí, hermanos, mi papá de alguna manera me obligaba a rezar. Recuerdo tanto los 1000 Jesuses, Olguita y hermanos, que uno termina diciendo Jesús, no Jesús, sino de tanto repetir. Y bueno, y él con el cinturón en la mano, y bueno, entonces yo le cogí pereza a rezar. Y yo estaba acostumbrada como a ese ambiente del rezo, bueno, todas esas cosas de la religión. Y de pronto verme allí, eso para mí era como, hermanos, porque cuando el abuelo me llevó a la iglesia, que repito, yo llegué hasta la puerta, estaban en un culto, hermanos, y había un avivamiento maravilloso. Hermanos, de verdad que la memoria que yo tengo, lo que yo recuerdo, es que prácticamente todos los hermanos estaban quebrantados, llorando, hablando en lenguas. Entonces yo dije, pero Dios, ¿qué es esto? Y en mi mente de niña, ¿yo qué pensé? No solamente el abuelo está, pues ustedes me disculpan la expresión, no solamente el abuelo se chispió, sino que aquí todos están así. Y yo me quedé pues asombrada. Y bueno, hasta ahí recuerdo, y también quiero a manera de testimonio decirles algo. Nosotros vivíamos en una finca con mis papás, y a mi hermano mayor, a él lo atormentaba un espíritu, y era como un espíritu de nervios, como de susto, como de... mis papás, yo recuerdo que mis papás no sabían cómo qué hacer,
con él, porque él todo el tiempo gritaba, él todo el tiempo era con miedo, él siempre miraba a todos lados y decía, véalo ahí, pero igual, bueno, como no conocíamos de Dios, pues nadie entendía nada, ni mis papás, y nosotros pensábamos pues que mi hermanito estaba de pronto psicológicamente afectado. Y recuerdo, hermanos, son cosas pues que a uno de niño, por eso es tan importante sembrar en los niños, porque reitero, aunque yo no nací en un hogar cristiano, pero son cosas que me marcaron y dieron fruto con los años, porque recuerdo que el abuelo subía los lunes a dar vueltas ya en la finca, a visitar la finca, a recrearse, y mi mamá, bueno, cuando el abuelo llegó ese lunes en la mañana, mi hermano estaba en esa crisis. Y yo recuerdo, hermanos, y Olguita, que el abuelo le dijo a mi hermanito, venga, que voy a orar por usted. Solamente recuerdo eso. Y el abuelo tomó a mi hermanito del brazo y lo llevó aparte de nosotros, como a un, digámoslo así, a una zona verde. Y le dijo, arrodíllate. Yo escuchaba que le decía, arrodíllate. Pero bueno, nosotros no le dimos importancia, y sobre todo yo, pues no entendía nada de lo que estaba pasando, pero sí escuchaba, hermanos, y yo recuerdo que el abuelo empezó a orar. Él invocó el nombre de Jesús, empezó a reprender, empezó a orar por él, y ese día mi hermano fue libre en el nombre de Jesús. Y a partir de ahí, Olguita y hermanos, mi hermano, pues éramos unos niños, no sé, 7, 8 años, no recuerdo muy bien. A partir de ahí mi hermano nunca más volvió a tener esas crisis hasta el día de hoy. Y ya mi hermano es un hombre ya de 50 años y mi hermano pues no ha conocido al Señor, pero son cosas que yo sé que él tiene en su corazón, porque todo eso yo grababa todas esas eventos en mi corazón, Olguita y hermanos, y bueno, y luego como a los 13 años una tía me trajo a vivir acá a Medellín. Tenía yo más o menos por ahí unos 13 años, y pasaron los años, empezaron a pasar los años, parte de mi juventud, y yo no me volví a acordar de evangelio, ni de nada, sino que me dejé, pues, digamos así, absorber por el mundo. Pero ya siendo grande, Olguita y hermanos, ya de más de 20 años, bueno, me empezaron a hablar del Señor. Pero les cuento que fue como, yo lo sentía como una persecución, porque en el colegio me hablaban del Señor, en la empresa, yo trabajé en una empresa de una empresa de electrodomésticos, éramos muchos vendedores, porque era una cadena de almacenes, y allí me hablaba el testigo, me hablaba del trinitario, era pues como una persecución, que si en el taxi, que si en el bus, que en el colegio, yo, pero ¿qué está pasando? Pero igual yo decía no, pues nunca, no disponía mi corazón, porque me gustaba el mundo como pueden haber muchos jóvenes ahorita, y ahora entiendo que Dios obra en nosotros cuando usted y yo disponemos el corazón. Amén. Entonces, amén. Pasaron los años y bueno, y esa joven se llenó de vacíos, de muchos vacíos que el mundo no pudo llenar. Pero pasó algo, Olguita y hermanos, que yo trabajé en un centro de rehabilitación para adictos, y allá me tocaba hacer colectas públicas, así como el San Vicente, como la Cruz Roja, y yo pude presenciar pues muchos episodios allá, muchas escenas de ver niños, drogadictos, hombres adultos, mujeres, habían de todas las edades, desde niños hasta ancianos, con problemas de alcohol, de drogadicción, etcétera. Era pues algo muy triste, y de pronto allá empezaron ahí los trinitarios, inclusive un hermano de la Pentecostal, que el apellido es el hermano Paz, él era Paz, pues en ese entonces decía que pastor, yo no sé, todavía existe el hermano, y bueno, él iba allá a darles conferencia a ellos y eso. Pero para resumirles, hermanos, una de las muchachas que colectaban
bueno, manejaba una vida muy, muy conflictiva. Y yo recuerdo que nos hicimos amigas y alguna vez me decía, y ella me decía, ayúdeme, ayúdeme. Y a mí me daba risa porque yo decía, pero si antes yo necesito que me ayuden. Pero como yo me movía pues como en ese ambiente de familia cristiana, porque yo tengo tíos cristianos, primos, mi hermanito, yo tengo un hermano que él conoció al Señor también siendo un adolescente y mi hermano ya era creyente, él me hablaba del Señor, me daba muy buen testimonio, y los hermanos también me hablaban, pero yo no disponía mi corazón. Entonces cuando ella me dijo ayúdame, Olguita y hermanos, yo dije, no, yo me quedé como pensando unos días y yo decía, pero ¿cómo la ayudo? Pues porque me daba pues como, yo sentía pesar de ella, yo decía, esta está más mal que yo. Entonces me acordé hermanos, y yo le dije, mira, yo no te puedo ayudar, pero yo sé dónde te pueden ayudar. Entonces ella me dijo, ¿dónde? Yo le dije, yo te voy a invitar a una iglesia y vamos a ir y allá te pueden ayudar. Entonces, bueno, fuimos, pero yo recuerdo que yo le dije a ella, yo te llevo, te muestro la iglesia, pero yo no me voy a quedar, porque en mi mente no estaba, pues yo le decía a mi hermanito, de hecho mi hermanito tuvo, él la pasó mal conmigo, porque yo era muy contraria al evangelio, muy demasiadamente contraria al evangelio, y entonces alguna vez yo le decía al hermanito a mi hermanito, yo nunca voy a ser evangélica, y bueno, yo decía cosas fuertes en mi ignorancia, y recuerdo que él me dijo, algún día te debe ver de rodillas pidiendo perdón a Dios por lo que estás diciendo. Y yo, bueno, yo hacía caso omiso lo que él me decía. Entonces también esas voces llegaban a mi mente, entonces yo le dije a ella, no, yo te llevo, pero yo no me quedo. Y fuimos y ella quedó encantada. Eso fue en Belén Central, yo conocí al Señor en Belén Central, estando allá el hermano Antonio Restrepo, creo que había ido de acá el 20 de julio y ya estaba de pastor en Belén Central. Y bueno, fuimos a un culto un domingo, pero ya ella quería ir también el martes, quería también el miércoles, el jueves, porque allá prácticamente había culto toda la semana. Entonces yo le decía, no, pero vaya usted sola. Entonces ella me decía, no, si usted no va, yo no voy. Entonces de alguna manera pues como que yo me sentía comprometida. Y recuerdo que yo le dije, bueno, te voy a acompañar unos días, mientras usted se adapta, mientras usted distingue gente. Y hermanos, y les digo para la gloria de Dios que conocí primero yo al Señor que ella. Gloria al Señor Jesús. Yo me bauticé primero, hermana. Primero llegué yo a los pies de Cristo antes de ella. Entonces mire cómo es el Señor de maravilloso. Amén, amén. Amén, hermana Orfidia. No, qué bendición. Definitivamente los propósitos de Dios son eternos y Dios sí sabe cómo tratar de manera individual con cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué maravilla, vea. Amén. Usar esa amiga para prácticamente que fuese usted la que recibiera el beneficio. Hermana Orfidia, ¿y la bautizó el hermano Antonio? Sí, a mí me bautizó el hermano Antonio Restrepo el 9 de noviembre. Recuerdo muy bien la fecha, hermano, 9 de noviembre del año 97, un día domingo en la tarde, en Belén Central. Qué belleza. Y al año, más o menos, sí, en mayo 5 del 98 fui sellada con el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. Mejor dicho, fechas inolvidables, ¿cierto? Sí, gloria a Dios, inolvidables, y el quita. Ay, mi hermana, qué bendición. Hermana Orfidia, ¿cuánto tiempo se estuvo congregando usted allá en Belén Central? Bueno, Olguita, hermanos, en Belén, cuando el hermano Antonio me bautizó, prácticamente al año más o menos, se llevaron al hermano Antonio Restrepo de misionero para Inglaterra, para Europa. Y para mí fue pues muy duro, porque es que aunque hay que seguir es a Cristo, amén, no somos seguidores de hombres sino de Cristo, pero no sé, hermano, los seres humanos somos así, somos muy sentimentales y nos apegamos a las personas. Y el hermano Antonio Restrepo pues estuvo en mi proceso, que no fue fácil. Yo recuerdo que él, bueno, hablaba mucho conmigo,
Y porque les digo que 5 veces fui a las doctrinas, o sea, 5 veces hice las doctrinas completas. Y cuando sí, y cuando ya Dios trató conmigo, ya el pastor no me creía, porque yo siempre lo dejaba esperando. Sí. Y recuerdo que cuando ese día que me iba a bautizar, que ya yo sentí pues el llamado del Señor, el toque, esa experiencia. No, el pastor no me creyó. El pastor simplemente me dijo que no. Fue una semana que... Sí, Alguita. Te pasó como al pastorcito mentiroso. Ajá. Sí. Y sí, yo no estaba segura, hermanos, y Olguita, y yo siempre le decía al Señor, yo era muy sincera con Dios. Yo le decía, Señor, pues si algún día llego, que sea de verdad, pero... Entonces, no, yo no sé por qué lo hacía, pero siempre lo dejaba esperando. Entonces, cuando ya tuve esa experiencia, porque yo empecé a orarle al Señor, hermanos, cuando uno no está seguro, por eso es tan importante ser sinceros con Dios a través de la oración. Y yo le dije, bueno, Dios, a mí me gusta mucho ir a la iglesia, me deleito en los cultos, ya me adapté al ambiente cristiano, me amaño con los hermanos, pero no siento comprometerme, pues el bautismo para mí era un compromiso. Pero si es su voluntad, Señor, si usted me tiene para ser salva, entonces yo le dije al Señor, póngame el sentir, Señor, de bautizarme. Y eso fue en cuestión de, no, hermanos, eso fue rapidito, que el Señor escuchó mi oración. Eso fue en cuestión de menos de un mes. Y entonces cuando le dije al pastor Antonio que ya me quería bautizar, él él me dijo que no, me dijo en mi cara, no, hermana, no. Me dijo que no, que siguiera, pero que no. Y fue una semana donde toda la semana lloré. Y todos los días fui a la iglesia a buscar al pastor y no lo encontraba. Yo le dije a él un domingo y el martes fui al culto y no estaba. El miércoles fui y no estaba. El jueves fui y no estaba. Yo no dormía, hermanos, yo no tenía paz. Y entonces yo le dije al Señor, bueno, Señor, ya usted sabe que yo estoy decidida. Usted conoce mi corazón y mi mente. Y si no es el pastor Antonio, entonces yo le voy a decir a otro pastor que me bautice. Y le dije, Señor, yo voy a ir la última vez el sábado. En esa misma semana, yo le voy a ir el sábado, el hermano, el pastor, para hablar con él. Y sí, después de toda esa semana, hablar con Dios, porque es que de hecho, hermanos, hago un paréntesis, al hermano le habían dicho algo de mí, pues de mis andanzas, y entonces por eso él tampoco quería bautizarme, por eso él no estaba seguro. Alguien le dijo le dijo algo de mí. Y ese sábado, cuando llegué, yo le dije, hermano Antonio, le bendiga, pastor, me la arrimé, y entonces le dije, pastor, ¿usted sí me va a bautizar? Y él me dijo, sí, traiga la ropa que mañana la bautizo. Gloria a Dios. Y le digo, hermanos, que esa noche no dormí, pero de la alegría. Amén, amén. Fue una alegría tan grande, hermanos, que cuando yo me bauticé, hermanos, de verdad, es que como que fui vaso difícil. Eso, yo era famosa en Belén, porque mi hermanito, pues, él llevaba ya un tiempo en la iglesia y como que pedía mucha oración por mí. Y yo recuerdo que el día que me bauticé, a mí me hicieron fila, nos bautizamos 10, ese día por la gracia del Señor, y yo no sé, las hermanas eran como, pues yo no entendía, pero yo vi que ellas estaban muy felices, ellas no lo podían creer. Entonces, hermano, no, gloria a Dios, me bautizó el pastor Antonio Restrepo, estuve como un año, ya el pastor se fue y eso me afectó mucho. Después llegó otro pastor y como que no nos adaptamos, él estuvo poquito ahí, como 5 meses. Después estuve en Salgar, yo soy de Salgar, Antioquia, ya estuve 2 años, salía con los hermanos por ahí, bueno, tampoco me adapté, yo estaba pues nuevecita, unos renuevos, vine acá a Medellín otra vez, yo decía, Señor, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no me quiero ir para el mundo, pero tampoco me siento cómoda, y no, llegué a Belén otra vez de Salgar y tampoco. Entonces recuerdo que un día un hermano, el hermano Francisco, no sé si lo recuerdan, el 20 de julio, tienen razón los hermanos, el 20 de julio ha sido famoso, la gloria para el Señor Jesús,
Y en Belén orábamos mucho por el 20 de julio, sobre todo cuando pasó fue lo de la Operación Orión. Los hermanos siempre decían, ay, oremos por los hermanos del 20, bueno. Y un día este hermano Francisco, nosotros estábamos buscando casa, apartamento. Y él me dijo, yo tengo un apartamento en el 20, si quiere vamos. Y bueno, la verdad que yo vine fue como por conocer, como por pasear. Y tampoco sabía que era la Comuna 13. Yo pensé que el 20 de julio era uno, que la Comuna 13 era otro, porque si yo hubiera sabido. Y de verdad. Y bueno, llegamos ese día, vimos el apartamento y me pareció horrible. Yo, ay no, horrible el barrio, pues disculpen la sinceridad. Sin ofender, me pareció horrible el barrio, horrible el apartamento. Y entonces el hermano estaba como, ay. Entonces me dijo, hermana, pues venga, entonces conozca la iglesia. Y yo, pues sí, vamos a conocer la iglesia. Hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, bueno, ya les dije que estaba como pasando un momento espiritual, como que estaba desanimada. Y hermano, le digo para la gloria de Dios que cuando yo llegué a la iglesia, estaba el hermano Elivelio Herrera y estaban de fiesta, estaban celebrándole a la iglesia. Bueno, la iglesia estaba de cumpleaños ese día, no recuerdo cuántos. Y cuando yo entré a la iglesia, hermanos, de verdad que cuando alguien dice es que yo entré y sentí algo especial, yo sé lo que se siente porque yo lo sentí, hermanos. Yo sentí algo como, Dios mío, pues yo no tengo las palabras, pero yo sentí un gozo, una alegría. Yo, pero ¿qué es esto? Dios mío, esto está muy bueno. Yo no me hallaba, yo estaba feliz. Yo fui a la cafetería, comí, saludé a los hermanos, salió el pastor Eliverio todo formal. Y no, yo estaba feliz ese día, hermanos, feliz. Y yo le dije al hermano Francisco, ya a lo último, ya cuando terminé el culto y todo, le dije, hermano, el barrio me pareció horrible, el apartamento horrible, pero la iglesia es hermosa y me vengo para acá. Y hermanos, y eso va a ser 18 años, para la gloria de Dios, y feliz aquí, hermanos. Y yo a veces me encuentro los hermanos, bueno, Dios sabe hasta qué momento, ¿cierto? Pero a veces me encuentro los hermanos que se van y vuelven y en charlas yo siempre les digo, hermanos, es que, bueno, dicen que el que se va al 20, vuelve al 20. Esto tiene algo especial aquí, la presencia de Dios. Amén, 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 hermana Orfidia, así es. Ay, no, qué maravilloso todo esto. Definitivamente Dios es muy bueno y Él hace cosas maravillosas. Vea que definitivamente poder contemplar la grandeza de Dios en medio de tanta cosa fea, ¿cierto? Amén, sí, gloria a Dios. Pero hermanos, sí, de verdad que aquí hay una iglesia hermosa, hermosa. Pues digo, en buen término, pues no me vayan a malinterpretar, hermanos, sino que yo venía de Belén y bueno. Claro, venías de otro estrato, tranquila, nosotros te entendemos. ¿Sabes qué es lo más lindo? Aquí me quedé. Y llegué y sabe que por ahí al mes, para rematar, estábamos en el apartamento, nos tocó pasar algunos sustos, mi mamá lloraba todo el tiempo y como al mes me enteré que era la Comuna 13. Y yo, Dios mío, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me metí? Pero aquí estoy, gloria a Dios, hasta el día que Dios quiera. Amén, hermana Orfidia, de verdad que ha sido una mujer que ha marcado con su liderazgo, con esa entrega y esa disposición para servir a Dios, hermana, porque de verdad que Dios ha sido muy bueno y nos permite conocer personajes ejemplares, y de verdad que para mí, hermana Orfidia, entre esos personajes ejemplares está usted, que a pesar de ser tan joven y que, como usted lo decía, se sentía a veces como la más jovencita trabajando con tantos hermanos adultos, ha sido una mujer de mucho ejemplo para todos los que hemos tenido el privilegio de trabajar a su lado. Hermana Orfidia, vamos a escuchar una nota musical y continuamos con nuestra entrevista. ¿Listo? Amén, Olguita, amén. Ha sido largo el viaje, pero al fin
Bueno, mi amada audiencia, y continuamos en este nuestro espacio de personajes y testimonios. Hoy con una invitada muy especial, nuestra hermana Orfidia Cañola. Bueno, mi hermana Orfidia, en este trasegar de la vida, hasta hace algunos años trabajabas como comerciante, llevando productos a otros pueblos, a otros lugares, y tengo como testimonio de Aleja, que yo recuerdo cuando Aleja nos contaba en las clases esas experiencias tan bonitas que vivía cuando se iban de pueblo en pueblo y te escuchaba a ti y a su mamá evangelizar a todo aquel que se acercaba y con las personas que tenían o interactuaban. Cuéntanos un poco acerca de cómo fue esa experiencia, porque casi que misionera. Bueno, Olguita y hermanos, bueno, no sabía que Aleja te había dicho. Pero bueno, sí, fueron varios años. Yo soy vendedora yo creo que desde siempre. Desde que me acuerdo me han gustado las ventas y estuve viajando por varios años, efectivamente, Olguita y hermanos. Y no, fue una experiencia muy grande porque uno tiene contacto con toda clase de personas, jóvenes, adultos, ancianos. Y es difícil porque el medio o el rango de vendedores, por decirlo así, es un poquito pesadito, pero ahí lo más importante, y la gloria sea para el Señor Jesús, es donde uno esté, marcar la diferencia, porque muchas veces el comprador, no todos tienen la misma actitud. O sea, me explico. Ellos a veces al vendedor informal o al vendedor que está pues por fuera, a veces es mal interpretado. Ustedes piensan que porque estás viajando, que porque sos mujer y estás de pueblo en pueblo, por decirlo así, a veces digámoslo así, te salen propuestas. Entonces, yo creo que es Dios, por su gracia, el que nos ha sostenido, porque como siempre predican nuestros pastores y muchos líderes, que estando uno en medio de esas situaciones es donde uno se da cuenta si realmente es o no es. Amén, porque a uno lo confunden con otros vendedores, entonces lo importante es marcar la diferencia, porque somos cartas leídas, de igual ellos saben que somos cristianos, y el comportamiento y la actitud. Entonces siempre le pedíamos al Señor, o en mi caso, uno humanamente, cuando le llegaban esos momentos difíciles, uno trataba como de molestarse mucho, pero Dios de su misericordia nos dio la sabiduría y la fortaleza en el momento para defendernos, pero defendernos con la palabra. Amén. Entonces yo recuerdo que muchas veces no era sino mencionar la palabra. Un texto bíblico, por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca, y uno ver al enemigo correr con solamente expresar, citar la Biblia, ¿me entender? Entonces fueron experiencias muy bonitas donde muchos escucharon, otros no escucharon, pero de alguna manera, por la gracia de Dios, nos ganamos como como ese respeto. Ya sabían que éramos diferentes, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ya los clientes nos empezaron a respetar, a tratar diferente y a saber que somos vendedoras de mercancía, y entonces yo le cogí mucho amor a ese trabajo, y gracias a Dios aprendí mucho. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque hay un adagio que dice que, hablando pues en el caso de los vendedores, que el vendedor no nace, sino que se hace, y hermanos, yo creo que tiene algo de cierto esto, porque uno aprende muchas cosas por fuera. En el trabajo informal uno aprende mucho, es una escuela
por fuera es una escuela, hermanos, pero hasta aquí nos ha sostenido el Señor, nos ha guardado para la gloria de su nombre. Amén, hermana Orfidia, sí, de verdad que es una experiencia que marca y es un conocimiento, pues de hecho, el poder disfrutar y conocer de otras culturas, otras formas de vida, nos enseña a ser más tolerantes, más sabios, mejores evangelistas. Son cosas que, sí, como usted lo dijo, son una escuela. Hermana Orfidia, yo quisiera preguntarle acerca de cómo ha sido su trabajo, cómo se ha sentido, de dónde nace aquella mujer intercesora, aquella mujer que ama el trabajo de la intercesión, que ama la oración, que es inspirada por Dios para inspirar a otras personas a través de la intercesión. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo pienso que desde que me bauticé, yo siempre fui pues una joven muy curiosa y Dios me sacó de un mundo muy difícil. Y cuando yo llegué a la iglesia, pues yo estaba rodeada de mucha juventud, de mi misma edad. Pero cuando yo conocí al Señor, yo le decía, Señor, yo quiero algo diferente. O sea, con esta nueva vida, quiero nuevos amigos, nuevas personas. Bueno, no sé, yo como que lo tomé así. Y a mí me pasó algo, Olguita y hermanos, que cuando yo llegué a la iglesia, a mí me recibieron fue los ancianos. Qué cosa tan curiosa. No, pues, o sea, hice amistad con todos, porque de hecho mi primer servicio fue con los jóvenes. Empecé a servir al Señor con los jóvenes allá en Belén. Pero a mí me recibieron con los ancianos, los diáconos. Yo recuerdo inclusive a varios hermanos que algunos todavía viven, otros ya duermen en el Señor, pero no sé, o sea, no sé por qué, como que me apadrinaron de alguna manera. Yo llegaba a la iglesia, ellos eran pendientes, me invitaban a la cafetería, se sentaban conmigo. Cuando el hermano Antonio estaba predicando, bueno, no sé, como que esa palabra me llegaba de una manera tan especial que no se había terminado la predicación, Olguita y hermanos, y yo me paraba como un resorte de la banca y ya estaba adelante. Y en especial recuerdo una hermanita, que ella era una gran intercesora, que ella siempre oraba por mí, siempre, pero siempre, tenía que ser que la hermana no fuera al culto. Y a mí me daba pues risa, después yo le decía al Señor, ay Señor, pero bueno, así, en mi poco conocimiento, el Señor, esta hermanita me la dedicó, pero eso fue una bendición, hermanos. Entonces siempre me moví como en el ambiente de adultos, y bueno, y les digo también a manera de testimonio así breve que aunque yo me arrepentí, me convertí, me bauticé, me entregué al Señor, pero en mi vida había una atadura que era más fuerte que yo, que me dominaba. Yo no era fiel para con Dios, hermanos, y joven que si me estás escuchando en esta hora, algún hermano. Entonces, yo no disfrutaba al 100% el Evangelio, porque yo me sentía mal con el Señor. Yo decía, señores, pues como Dios conoce las mentes y los corazones, pero yo estaba luchando sola, porque en el culto yo siempre pasaba adelante, lloraba, me quebrantaba, le prometía al Señor, no lo vuelvo a hacer, hermanos, pero cuando salía de ahí volvía otra vez. Entonces era una lucha y terrible, terrible. No tenía la paz que Cristo da y me sentía muy mal. Me sentía mal. Entonces un día yo le dije al Señor, por eso yo les digo, hermanos, la sinceridad. Somos imperfectos, tenemos falencias. Yo sé que hay creyentes que están luchando con cosas, pero Dios lo que busca de nosotros es la sinceridad. Gloria a Dios, Él nunca nos señala, nos juzga, sino la sinceridad. Yo le dije, Señor, yo no me quiero ir para el mundo, yo quiero seguir adelante, pero si tú no me libertas de esto, yo no voy a ser capaz. Un día el Señor en un culto, pues yo entendí por la palabra que yo necesitaba liberación espiritual. Yo le dije, Señor, pero ¿cómo que liberación? Si yo ya me arrepentí, me bauticé, estoy en la iglesia, porque muchas veces pensamos eso. Pero bueno, yo me dejé llevar porque yo estaba enferma, el alma estaba enferma. Yo le dije, bueno, Señor, pero yo me voy a dejar llevar por lo que tú digas. Y entonces le dije al Señor un día, bueno, Dios, entonces yo voy a empezar, así le dije, le dije, Señor, yo voy a empezar a venir a los ayunos
y usted me va a libertar y me va a llenar con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Olguita y hermanos, sí recuerdo que allá los ayunos eran martes, miércoles y también jueves, eran como mañanas de oración, y siempre habían 6, 7, máximo 8 hermanitas, pero siempre las mismas hermanitas, pero qué bendición esos hermanos adultos. Y bueno, yo empecé y le digo, hermanos, para la gloria de Dios, que Dios es tan bueno, que en el tercer, eso no fue ayuno, fue mañana de oración, porque eran de 8 a 12. En el segundo, en el primer ayuno, yo sentí que Dios hizo una liberación en mí, uno siente, gloria a Dios. En el segundo no pasó nada porque estaba mi hermanito ahí, y cuando yo era mundana, peleábamos con mi hermano por el evangelio. Entonces yo siempre le decía a mi hermano, nunca me vas a ver de rodillas, bueno. Y el enemigo me decía a la mente, ahí está tu hermano, te va a ver llorando. Entonces ese día perdí la mañana. Y al tercer día yo le decía, Señor, que mañana no venga mi hermano, que no venga mi hermano. Y bueno, y ese fue el día, ese día el Señor me bauticé con el Espíritu Santo, gloria a Dios, fue un jueves, en un ayuno. Entonces me enamoré del Señor más, me enamoré de la oración, de la intercesión. Esos ancianos me daban un ejemplo muy grande. Sobre todo había una ancianita que, Olguita y hermanos, yo esa hermana diario la veía orando. Dios sabe que es verdad. Y yo era muy curiosa, y yo a veces hago reír a las hermanas porque se le diga, hermana, y como yo estaba pues así tan joven todavía, yo le dije al Señor, yo no creo que esta hermana ore tanto. No, es que aguante tanto. No, yo no lo creía. Entonces yo empecé a espiar a la hermana. Yo llegaba a la iglesia y me arrodillaba cerquita de ella, pero no a orar, sino a mirarla y a escuchar a ver si se está orando aquí. Hermanos, sí, gloria a Dios, sí. Esa hermana, y yo, uy, Señor, si esta hermana es capaz, yo también. Gloria a Dios. Y se empezó a encender en mí la llama de la oración, de la intercesión, y bueno, y cuando llegué al 20, por la gracia de Dios, pues los primeros 5 años estuve con evangelismo, salía con los hermanos. Dios me dio la oportunidad de liderar discipulados, unos 5 años más o menos. Después empecé ya la buena disciplina de estar viniendo de estar yendo a las oraciones, a los ayunos. Estaba la hermana Alba Marulanda, de verdad que es una hermana que Dios la usó grande y poderosamente. Dios me enseñó muchas cosas a través de esta hermana preciosa, a la cual de verdad que amo en el Señor, la llevo en mi corazón y la recuerdo mucho, y le envío un saludo muy afectuoso. Y bueno, hermanos, y la hermana Noemí Sánchez, la hermana Noemí, ella fue como mi maestra también, porque ella también me adoptó, gloria a Dios. Entonces mira, los adultos siempre como ahí, y la hermana me invitaba, me decía que fuéramos a visitar, a hacer oraciones a las casas, y yo fui como cogiendo esa bonita disciplina, y ya luego el Señor me dio la oportunidad de estar en la directiva. Recuerdo que estaba en Salgar visitando a mi familia, y una hermana me dijo, era un diciembre cuando nombran las directivas, y ella me dijo, ay, tú quedaste de secretaria de intercesión. Yo no le creí, yo me eché yo, oiga, la hermana escuchó mal, y la verdad yo no le creí a Olguita, hermanos, y ya me quedé por allá tranquila más tiempo. Y cuando llegué acá, como al tiempito, y bueno, vine al culto normal, la hermana Alba me estaba esperando en la puerta y me dijo, Fidia, usted sabe que quedó secretaria. Ay, hermana, yo casi me desmayo. Hermana, yo le dije, hermana, pero es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que a mí sí me dijeron, pero yo pensé que me estaban charlando, y yo recuerdo que ella me dijo, no, ahí aprendemos todas del Señor, y bueno, ya empezó el proceso, una escuela, hermana, y todavía estamos aprendiendo, es una bendición para mí. Y estuve de secretaria, después al año Dios me dio la oportunidad de ser asistente, y luego ya Dios me ha dado la oportunidad de liderar en varios periodos. Ha sido una bendición. También estuve con los renuevos, en el tiempo de la hermana Alba estuvimos un año con los renuevos. Fue una escuela, es que hermanos, donde Dios lo ponga a uno, es una bendición. También en las Dorcas con la hermana Doria, también fue una bendición.
y con usted, Olguita, también recuerde que estuvimos ahí. Entonces sí, donde Dios a uno lo ponga es bendición y uno siempre está aprendiendo todos los días del Señor. Amén, hermana Orfidia, así es. Y qué bonito ha podido ser todo este trasegar en el cual Dios nos ha cruzado y nos ha permitido aprender las unas de las otras, y de verdad que ha sido muy gratificante para mí. Conservo en mi corazón muy gratos recuerdos, hermana Orfidia, a su lado, trabajando en intercesión y trabajando también en las Damas Dorcas. De verdad que gracias a Dios por esa oportunidad que nos ha dado de compartir y de aprender, porque de verdad, hermana Orfidia, que así como esas ancianas un día fueron ejemplos para usted, hoy usted siéntase privilegiada de ser ejemplo, y además que muchos jóvenes también la espiarán. Amén, gloria a Dios, sí. También la espiarán. Amén, hermana Orfidia. Bueno, mi hermana, de verdad que ha sido para mí un placer enorme haberla tenido en este espacio, y gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación. De verdad que ha sido una tarde muy gratificante. Yo la invito pues para que se despida de nuestra audiencia y desearle, hermana Orfidia, que Dios siga prosperando su ministerio, que siga siendo esa mujer que imparte con su sabiduría, con su oración, y gracias de verdad por ser ese apoyo incondicional para esas ancianas y para toda una iglesia, porque de verdad que el ministerio de intercesión es como aquella columna, una de esas columnas principales que sostiene la iglesia del Señor. Entonces, un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús, y bien pueda, despídase de nuestra audiencia. Amén, gloria a Dios. Sí, Olguita, muchas gracias de nuevo, de mi hermana Olga, a nuestros pastores, gracias por la oportunidad. De verdad que hemos tenido pastores donde nos han dado la oportunidad de servirle a Dios. Qué bendición, a todo el equipo técnico, no, y a toda la iglesia un abrazo virtual. De verdad que los amamos, los extrañamos muchísimo, a mis hermanos de intercesión, a todos, a los jóvenes, y que recuerden, hermanos, que las victorias en Cristo, las grandes victorias en Cristo se ganan de rodillas. Gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde tenemos que buscar más la presencia de Dios. Gracias a Dios por el espíritu de oración que hay también en la iglesia. Era una de las peticiones pues que nosotros siempre le pedimos a Dios, y ya vemos el buen sentir. Los jóvenes tienen su grupo de oración, las Dorcas, evangelismo, y gloria a Dios por todo eso. El nombre de Jesús sea glorificado. Entonces, muchas gracias. De verdad que para mí es un placer, es una honra, mucho que testificar, mucho que hablar del Señor, porque en el Señor todos los días son nuevas sus misericordias. Así que gracias de nuevo, bendiciones, les amo en el Señor, y sigamos clamando, intercediendo hasta el día que el Señor venga. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. Amén, hermana Orfidia. Muchísimas gracias a usted por habernos dado la oportunidad de conocer su historia, que habrá muchas cosas pendientes, pero bueno, gracias a Dios por todo lo que hemos podido disfrutar y compartir en esta tarde. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por estar ahí siempre conectados, y quiero aprovechar unos minuticos para dar gracias a todos aquellos amigos. En estos días, hermanos, quiero compartir un pequeño testimonio que me sucedió con alguien que conocí estando en un retiro, y se nos varó el bus y justo enviaron a alguien para que nos trajera, y John Mario, tuve la oportunidad de compartir con él, el bucero de aquella época, hermano, y seguimos en contacto, y este es el momento que todavía se reporta sintonía. Entonces esto es algo muy gratificante, hermanos, poder en esta tarde llevar este mensaje, este testimonio para muchos amigos que nos escuchan, y en esta tarde un especial saludo para John Mario, que Dios lo bendiga grandemente, y a usted, mi amigo, mi hermano que me escucha. Qué rico que nos volvamos multiplicadores de estos links, de estos mensajes. Usted no sabe cuántas almas usted puede estar salvando a través de nuestros medios. Entonces la invitación es a continuar en sintonía. Comparta el link, comparta cosas que edifiquen. Este es el tiempo virtual que estamos llamados a compartir a través de estos medios y enriquecer la vida de todas aquellas personas que consideramos nuestros amigos. Un abrazo para todos en esta tarde. Me despido feliz en esta hora
De verdad que ha sido muy bonito este espacio. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Jairo, por su confianza, hermano Don Gabriel. De verdad que les amo con todo el corazón y muchas gracias a toda nuestra audiencia por siempre estar ahí. Un abrazo en el nombre de Jesús y gracias a mi hermano Fidia, Juanjo. Feliz tarde.